baloncesto? Pues nunca se sabe. He hecho tantas cosas ya en el baloncesto que igual, pues bueno, igual no te digo que no algún día. No estaría mal, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Te debo preguntar a Reinaldo a ver cómo son las... Pregúntale. No, que yo creo que no tiene que ser lo más divertido, ¿eh? Sinceramente, creo que puede ser muy bonito, pero bueno, a mí ahora lo que más me gusta es entrenar y ahora no me lo planteo. Pero bueno, quiero decirte que no es descartable, ¿no? Nunca se sabe lo que puedes hacer en el baloncesto. Siempre estar haciendo algo de baloncesto es interesante. Por supuesto, pero los que más disfrutan son los jugadores, ¿no, Alex? Sin duda, sin duda. Y el CAI quiere un ascenso. Dentro de la plantilla hay muchos jugadores que ya han conseguido un ascenso y Pablo Quinteros lo ha hecho 2 veces. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y no hay 2 sin 3, dice el refrán. Ojalá y sigamos así. Estamos trabajando para ello. Tenemos un gran plantel para poder lograr el objetivo, así que nada, es cuestión de mucho trabajo, siempre estar al 100% y darlo todo en cada partido, ¿no? Pero no te pongas serio, Paolo. ¿No ves que en el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo? Bueno, sí, vengo últimamente de nota en nota, así que bueno, estoy un poco así. Oye, el equipo viene ahora en un momento importante, 2 victorias consecutivas, han pasado muchas cosas, lesiones de prácticamente todos los jugadores de la plantilla y se sigue estando ahí con las opciones intactas. Es la mejor lectura que se puede hacer de lo que llevamos. Sí, bueno, como bien decías, que no ha pasado, ¿no? Ha pasado de todo este año, obviamente que no estaba en planes de nadie, pero bueno, aún así, con toda esa dificultad, con todos esos inconvenientes, estamos ahí en la pelea. Somos conscientes de que todavía falta mucho y que hay que ir paso a paso. Así que bueno, eso habla a las claras, ¿no? Del potencial de este equipo que contra todos los pronósticos que se nos han presentado, aún estamos peleándola y estamos muy cerca del objetivo. El siguiente paso es León y la última vez que el CAI fue a León, tú te acordarás y yo también, nos disteis pa'l pelo. Bueno. Y te odiamos. Bueno, sí, pero ahora se va a dar el inverso, ahora creo que me van a odiar. Bueno, pero eso a mí no me preocupa, ¿eh? No, no creo que sea así. Nada, bueno, sí, va a ser un partido muy difícil. Ellos, bueno, se hacen muy fuerte en casa. Nosotros tenemos que ir conscientes de que, bueno, vamos a encontrar un gran rival que va a querer ganarnos, que se va a potenciar. Así que nada, bueno, esperemos que salga un lindo partido y que ganemos. A ver, Matías. Cuídate, ¿eh? Bueno, Espera, Matías, métele a Paolo. Paolo, suéltate un poco. Dale. Claro. Como en casa, como en casa. Sí, como ¿Es tan serio como parece o es simplemente una pose? No, está ahí, no es así. De chico bueno y todo eso y tal, ¿eh? También las preguntas que le hizo Alex son un poco para que conteste seriamente. La culpa para mí siempre, ¿no? Siempre. Pero es que has preguntado ahí. Yo le voy a preguntar ahora al que une a los jugadores del CAI con la prensa, que es Arturo Sisó, que es el responsable de comunicación del CAI, para que nos cuente un poco cómo son los jugadores, el trato con ellos. Porque el prototipo a lo mejor que la gente tiene de deportistas son los futbolistas de primera división, muy especiales, muy tiquismiquis, muy, bueno, diferentes a lo que es una persona normal. ¿Cómo son los jugadores del CAI? Pues después de este pedazo de cariño que les has tenido y les has dedicado, yo te diría que en los 7 años que llevo la verdad es que no he tenido problemas con ningún jugador. Han entendido la profesionalidad, solo con Benito Doblado que carraspea aquí, pero la verdad es que todos entienden lo que es la profesionalidad y lo que es su papel, lo que es su rol, y jamás he tenido ningún problema con ninguno. En estos años, pues con algunos tienes más relación, más trato, después del tiempo pues sigues manteniendo relación en la lejanía, pero la verdad es que con la gente que hay aquí, tanto con jugadores como con entrenadores, pues ha habido una buena relación. Bueno, ha habido alguna relación muy peculiar, producto de la especial personalidad de algún entrenador, que todos conocéis muy bien, Ya. y que trabajar con él 3 meses era un auténtico máster, pero bien, lo pasábamos bien, me refiero a Alfred Julve, claro, pero bien, lo pasamos bien, sí. ¿Y cómo trata la prensa al CAI, a los jugadores del CAI? Pues yo creo que ellos hacen su papel y tienen que hacer su papel conscientemente y buscan pues lo que tienen que buscar, la información por cualquier resquicio, como la hemos buscado todos cuando estábamos en el otro lado de la trinchera. Lógicamente luego cada uno la hace según su leal saber y entender, pero yo entiendo que por lo menos desde el club hemos procurado que siempre se hagan las cosas pues por lo menos con respeto y con cariño y bueno, entendemos que por lo menos así, luego que cada uno entienda la crítica desde la libertad y que opine lo que tenga que opinar, que esa es su profesión y su ejercicio profesional, ¿no? Pero entiendo y creo que bueno, en general yo creo que la prensa trata bastante bien, y lo que ocurre es que lógicamente tampoco los jugadores luego cuando
hablo en general, no particularizo. Yo creo que lo que menos les gusta es lo de las puntuaciones del cole. Eso es lo que creo que menos oigan. Lo de una estrellita, voluntarioso salió, cumplió con el papel. Ostras, eso yo creo que... pero bueno, más allá de ese chascarrillo, de esa anécdota, yo creo que en general bien. Pero Arturo, a ti te quita mucho tiempo el CAI. Eres como otro más, ¿no? Porque estás ahí metido desde hace tanto tiempo y vamos, lo tuyo no es solamente una relación profesional como de cualquier periodista con un club o con una asociación o con cualquier otra cosa, ¿no? Pues es cierto que las horas no pasan sin conocimiento, pero me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado de poder trabajar en uno de los 2 clubes de élite de la ciudad. He tenido la suerte de poder trabajar, aunque en facetas distintas, en los 2, y para un zaragozano y un aragonés, desde luego, no hay más orgullo. Es cierto que el teléfono suena a todas horas. Pues me ha sonado a la 1 de la mañana, me ha sonado a las 7 de la mañana, es decir, suena a todas las horas, ¿no? Pero bueno, esa es la profesión y este es el CAI Zaragoza. Probablemente en otros clubes eso no pasará, pero esto es el CAI Zaragoza, hay que entenderlo así y lo asumimos encantados de la vida. ¿Quién es más pesado, Pedro Neri, Willy Villar, el presidente o el entrenador? El testigo... no está mi abogado, no puedo contestar a eso, pero en realidad debo decir que ninguno, las cosas como son. Cuando llegan los momentos de exigencia, todos tenemos que ser exigentes y dar el máximo, y aunque sea políticamente correcta la respuesta, no tengo otra, porque es así. Jamás he sentido presión por ningún asunto, porque entiendo que todos tenemos que hacer el esfuerzo y ellos son los primeros que lo hacen cuando hay que hacerlo, de modo que esto es así. El único problema que tiene, por ejemplo, José Luis es que por mucho que se empeñe, él piensa que entiende de fútbol, pero yo creo que no está a la altura del baloncesto, ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, ahí es donde tenemos alguna pequeña diferencia. Ya, lo último ya, Arturo, ¿pillas muchos rebotes cuando pierde el equipo? Pongo cara... pillar rebotes, Dios no me llamó por el camino del baloncesto. Creo que te refieres a rebotes emocionales. Exactamente, Ay, sí. A mí tampoco, ¿eh? O sea que... Pues mira, quienes estamos aquí dentro lo sufrimos y lo padecemos. Otra cosa es que tú después del partido me mires la cara y me veas serio y no te diga nada. Pero a lo mejor las ganas de patear una botella de agua cuando no ha salido el resultado, pues las tengo exactamente igual. A lo mejor la diferencia es que la botella de agua no la tengo al lado, ¿no? De hecho, yo lo hago con alguna frecuencia. Bien, bueno, pero tú incluso durante las retransmisiones expresas con amplio sentimiento tu Por supuesto tu que sí, porque hay que trasladar las emociones a los demás y hacer partícipes a los oyentes de esas emociones. Claro, menos mal que está Pep para poner un poco de cordura claro que en esa histeria colectiva, porque si no al minuto 2, cuando vamos 0-2 ya, nos pegaríamos un tiro todos. Pero ahí está Pep para ver la estadística y encontrar siempre el resquicio de bondad de las circunstancias, y eso nos mantiene el ánimo, ¿no? En serio. Pues todos los que estamos en el club sentimos y padecemos. Lo que pasa es que pues en este teatrillo que se acaba formando de la puesta en escena, pues lógicamente no podemos muchas veces exteriorizar, pero las decepciones las sufrimos como el que más. Nosotros, nuestras familias las sufren exactamente lo mismo, porque tenemos una profesión que no es habitual, no es normal, y en una ciudad como Zaragoza, donde todo se dimensiona, pues todo es grande, para bien y para mal. Gracias, Arturo, por tu trabajo. A vosotros. Nos queda más personas por entrevistar, por estar en estos últimos minutos. Alex, al que le estoy haciendo trabajar extraordinariamente, menos mal que su excelente condición física le permite subir a un lado y a otro. Bueno, vamos a hablar con el responsable de los voluntarios, porque los jugadores juegan. Además, Alejandro creía que te marchabas a otro sitio y se creía que no ibas por el micrófono, y le hemos advertido también que él tenía que hablar, aunque no le guste aparecer y no le guste hablar, pero creo que es de justicia y de ley. Los voluntarios están haciendo un trabajo formidable y él también desde la sombra está dirigiendo perfectamente a un grupo de chavales que están dándolo todo por el CAI Zaragoza. Claro, para que esté el pabellón Príncipe Felipe listo cada 2 viernes y que los medios de comunicación podamos trabajar en perfectas condiciones, hay un trabajo por parte de los voluntarios del CAI. Alejandro Teruel es su responsable. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y un trabajo, me imagino que gratificante, ¿no? El hecho de estar codo con el equipo y que los chavales se impliquen en ayudar al CAI Zaragoza y en hacer un trabajo siendo tan jóvenes como son, ¿no? Pues es muy gratificante, efectivamente. Hay que contar que este pasado domingo hicimos un pequeño homenaje por parte del club para que los chavales que tenemos ahora, estos 15 chicos y chicas, pues bueno, recibieron un poco ese aplauso de la afición, ¿no? Por el trabajo, yo creo que magnífico, que realiza. Es un trabajo oscuro, que no se ve, pero que es muy necesario, ¿no?
para que los jugadores, los